Hola, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a otra clase de física acústica. Hoy veremos la clase de tubos y cuerdas. Específicamente, esta clase está destinada a hacer una analogía de cuáles son las condiciones o cómo se genera el sonido debido al tracto vocal. Hasta ahora hemos revisado el movimiento ondulatorio, donde recordaremos conceptos como frecuencia, resonancia, frecuencia angular, periodo, etc. Específicamente aquí los pliegues vocales los podemos analizar como si fuesen un sistema masa-resorte, donde tenemos una constante K y una masa M. Entonces estos pliegues van a oscilar de manera muy básica, estamos haciendo un análisis muy básico, van a oscilar de esa forma, moviéndose de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Pero a su vez, este sistema masa-resorte está inmerso en un tubo. Ese tubo para nosotros es nuestro tracto vocal, de alguna manera que nosotros lo vamos a simplificar como un tubo recto, cuya, en este caso, dimensión son 17,5 centímetros aproximadamente, ¿ya? De un diámetro de 1 centímetro, donde este tubo lo vamos a representar más adelante como un tubo cerrado, que tiene cerrada una parte y abierta el otro extremo. Para ello vamos a recordar un poco también que, muy bien lo deben saber ustedes, que los pliegues vocales de alguna manera tienen modos normales de vibración, así como vimos en la clase anterior. El concepto de resonancia tiene que ver con la frecuencia natural con la que oscila. Entonces, esa frecuencia natural genera una frecuencia fundamental de resonancia. La frecuencia fundamental básicamente es la resonancia más baja que puede generar un cuerpo. En este caso, el tracto vocal, como dice aquí, no solo genera frecuencias fundamentales, sino que puede generar más frecuencias que son más agudas, y que esas frecuencias, si están en relación a la frecuencia fundamental, le vamos a llamar armónicos. Por ahora vamos a hablar de frecuencia fundamental y armónicos, porque vamos a trabajar solo con una frecuencia. No vamos a trabajar específicamente con una suma de frecuencia que para nosotros va a ser un ruido. Por ahora, entonces, el nombre que vamos a usar o los conceptos que vamos a utilizar son frecuencia fundamental y armónicos. Por otro lado, los factores que para nosotros van a influir en nuestro timbre de voz, cuál es nuestra frecuencia fundamental, cuáles van a ser nuestros armónicos, básicamente son el tamaño de la caja torácica, el grosor de los pliegues vocales, etc. También hay estudios que establecen un promedio donde las frecuencias fundamentales van a estar, ejemplo, un adulto hombre va a estar entre los 80 y los 160 Hz, mujer entre los 170 y los 340 y los niños y niñas entre 250 y 500 Hz. Básicamente ese es el rango donde nosotros podríamos esperar que cuando ustedes hagan un análisis de voz, que se encuentren esos valores de frecuencias fundamentales. Ahora veamos y entremos de lleno al concepto de tubos y cuerdas, donde nosotros vamos a ejemplificar. ¿Por qué vamos a trabajar con cuerdas si el tracto vocal lo vamos a representar como un tubo? Básicamente porque con las cuerdas nosotros podemos visualizar cómo se generan los modos normales de vibración. Para el tubo y la cuerda se generan tres fenómenos básicamente. El primero es que vamos a tener una onda incidente. Por ejemplo, si tengo una pared, tengo un altavoz, voy a tener una onda incidente sobre la pared, y la pared, debido a que estaba se trata de un medio de distinta densidad, genera una onda reflejada que se mueve en sentido contrario y con fase contraria por lo general. Entonces voy a tener una onda incidente y una onda reflejada. Segundo paso, eso genera una resonancia. La resonancia está relacionada a una frecuencia fundamental. Entonces, debido a la frecuencia fundamental, se va a generar una resonancia en el tubo o la cuerda. Esta resonancia incide y genera una resonancia en el tubo, que de alguna manera esa frecuencia fundamental se amplifique de alguna manera, predomine por sobre las otras frecuencias, se destaque por sobre las otras frecuencias. Entonces, veamos las características. Partamos con los tubos. Características de los tubos. Vamos a tener básicamente dos tipos de tubos: tubos cerrados y tubos abiertos. Los tubos cerrados van a tener una abertura en un extremo y van a estar cerrados en el otro extremo. Por ejemplo, el instrumento musical zampoña.
Por ejemplo, una botella. En el tubo abierto vamos a tener abertura en ambos extremos. Por ejemplo, una flauta dulce. Otro ejemplo, una flauta traversa, una trompeta, etc. Cualquier tubo que podamos hacer resonar. Dentro de las cuerdas también vamos a tener dos elementos o dos tipos de vibraciones. Cuando la cuerda está fija en ambos extremos o cuando la cuerda está fija solo en un extremo. Por ejemplo, tenemos una cuerda amarrada a un poste en ambos extremos y esta cuerda podría estar vibrando dependiendo de la frecuencia con la que se está generando. ¿Dónde podemos encontrar eso? En cualquier instrumento de cuerda. Por ejemplo, una guitarra tiene las cuerdas amarradas en ambos extremos. ¿Cuáles son las cuerdas que están fijas en un extremo? Fijas en un extremo y aquí hay alguien que sube y baja este extremo. Por ejemplo, podríamos estar ahí, acá abajo, entonces va a estar subiendo y bajando ese extremo. Comencemos con los tubos cerrados. Una de las características de todo tubo cerrado es que cuando se generan frecuencias, y aquí tenemos que usar mucho nuestra imaginación, tenemos que visualizar o suponer que la frecuencia ocupa un espacio. ¿Por qué digo que debemos suponer que la frecuencia ocupa un espacio? Porque de alguna manera lo que está ocurriendo al interior del tubo son variaciones de presiones. Hay más presión o menos presión en un punto del tubo. Pero por ahora nos vamos a fijar en la forma de onda que genera esa frecuencia. Para el caso de la frecuencia fundamental, vamos a suponer que aquí tenemos un altavoz que está generando esta frecuencia. Esta frecuencia fundamental es la que está dentro del tubo. Vamos a colocar el tubo acá hacia el otro lado, me es más cómodo dibujar. Y si ustedes recuerdan, una frecuencia tiene un periodo, una longitud de onda. Nosotros nos vamos a fijar ahora porque vamos a medir distancias. Aquí voy a colocar mi eje X medido en metros y vamos a medir distancia. Entonces nuestra longitud de onda va a ser de esta forma. Aquí tengo una longitud de onda, un lambda. Aquí tengo una longitud de onda. Aquí tengo la mitad de la longitud de onda. Pero nosotros nos vamos a fijar que dentro del tubo solo cabe un cuarto de longitud de onda. Entonces esa es la característica de todos los tubos cerrados, que su fundamental solo cabe un cuarto de longitud de onda. Entonces si yo tengo el largo del tubo, supongamos que tenemos un largo de un tubo de 1 metro, por ejemplo, el largo del tubo es igual a un cuarto de longitud de onda. Entonces podemos decir que un cuarto de longitud de onda es igual al largo del tubo. Siempre va a ocurrir eso. Siempre va a calzar de que para nosotros, dentro del tubo cerrado, siempre vamos a tener un cuarto de longitud de onda. Ahora, para la frecuencia del primer armónico, debemos ir tomando nota de esto. Esto es la nomenclatura de frecuencia fundamental. F1 es el primer armónico de la frecuencia fundamental. F2 es el segundo armónico de la frecuencia fundamental. F3 es el tercer armónico de la frecuencia fundamental, etc. Y así va cambiando. Si se dan cuenta, el subíndice me indica el número de armónico. Si es 0, es fundamental. Hay que tener cuidado acá porque hay ciertos libros, hay algunos autores que les acomoda más que la nomenclatura sea que F1 sea la fundamental, el 2 el primer armónico, el 3 el segundo armónico, etc. ¿Ya? Así que para mayor comodidad es más fácil recordar esto. El 0 es fundamental, el 1 es primer armónico, el 2 segundo armónico y el 3 tercer armónico, etc. Tiene más sentido, es más fácil de recordar. Así que esa es la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto, como aquí estoy trabajando con la frecuencia fundamental, esta longitud de onda le vamos a llamar longitud de onda fundamental. Lambda 0. Entonces, ¿cuántas lambda 0 caben dentro del tubo? Un cuarto de lambda 0. Ahora contemos acá. Tenemos el mismo largo de tubo. No lo hemos cambiado. Para el primer armónico dentro del tubo debemos recordar, también aquí hago un paréntesis, que cómo contamos longitudes de onda. Si ustedes recuerdan, aquí tengo un entero. Aquí en este caso tengo una longitud de onda. Aquí tengo la mitad de la longitud de onda, entonces puedo contar por cuartos. Un cuarto de longitud de onda, 2 cuartos de longitud de onda,
Si yo simplifico, esto es 1/2, 3/4 de longitud de onda. Aquí tengo 4/4 de longitud de onda. Si simplifico, me da una longitud de onda entera. Aquí tengo 5/4 de longitud de onda y así voy contando. Entonces aquí mismo, en el primer armónico, perdón, voy a hacer exactamente la misma idea. Aquí tengo 1/4 de longitud de onda, aquí tengo 2/4 de longitud de onda y aquí tengo 3/4 de longitud de onda. Por lo tanto, ¿qué puedo inferir de esto? Que dentro del tubo caben 3/4 de longitud de onda para el primer armónico. Entonces, ¿qué va a pasar con la longitud de onda del segundo armónico? Vamos a tener lo siguiente: mismo largo del tubo, sigue midiendo L. Entonces aquí voy a tener 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 de longitudes de onda. Entonces tengo 5/4 de longitud de onda de el segundo armónico. Entonces, si se dan cuenta, el L nunca cambió. ¿Qué es lo que cambió? Cambió la frecuencia. ¿Qué implica eso? Que cambian las longitudes de onda. Recuerden, si yo cambio la frecuencia, cambia la longitud de onda y cambia el periodo. En este caso estoy midiendo distancias, así que me olvido un poco del periodo. Si ustedes se dieron cuenta o lograron observar, aquí tengo un 1, 1/4 de longitud de onda. Aquí tengo un 3, 3/4 de longitud de onda para el primer armónico. Aquí tengo un 5, 5/4 de longitud de onda para el segundo armónico. Entonces, si ustedes logran ir captando la idea, podemos sacar una relación entre el largo del tubo y la frecuencia, o en este caso la longitud de onda que se está generando al interior del tubo. Entonces, si lograron observar, aquí tengo un número impar, número impar, número impar. Entonces, si ustedes deducen, para F3 el largo del tubo será 7/4, 1, 3, 5, 7/4 de longitud de onda para el tercer armónico. Para F4 voy a tener el siguiente número impar después del 7, es el 9, 9/4 de longitud de onda para el cuarto armónico, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, dan solo números impares. Entonces, nuestra relación entre el largo del tubo y la longitud de onda, independiente de si es fundamental o armónico, es que vamos a tener un número impar por una longitud de onda dividido por 4. Ahora, matemáticamente, ¿cómo puedo expresar eso para cualquier número? De esta forma. Desde el punto de vista matemático, entonces si yo multiplico por el 2 por cualquier número natural, siempre me va a dar un número par. Entonces, ¿qué hago para que siempre me dé un número impar? A ese número par le sumo 1. Entonces, si tengo 2 y le sumo 1, me da 3. Si tengo 6, le sumo 1, me da 7. O sea, un número impar. Entonces, 2 por n me da un número par, más 1 me da como resultado un número impar. Ahora, ¿qué es lo que es n? N representa nuestro número de armónico. Entonces, para tubo cerrado, n toma los valores de 0, 1, 2, 3, 4, etc. hasta infinito. N pertenece a los naturales. Estos son los números que va a tomar el valor de n. Entonces, si yo quiero calcular la fundamental, digo n igual 0. Si quiero calcular el cuarto armónico, digo n igual 4. Y reemplazo. Por ejemplo, si quiero calcular el segundo armónico, tomo el 2, reemplazo aquí el 2, reemplazo acá el 2 y realizo la operación. 2 por 2 es 4, más 1, 5, por el segundo armónico de lambda, dividido por 4. Entonces, aquí tengo 5/4 de longitud de onda para el segundo armónico. Eso es lo que vamos a estar haciendo constantemente. Esto es bastante mecánico. Otra forma de visualizar cuáles son los valores de n, para esto necesitamos sí tener claridad con los dibujos. Voy a volver con el ejemplo del segundo armónico. Aquí el valor de n lo pueden tomar como si fuese el número de nodos. Si yo cuento aquí cuántos nodos tengo un nodo y tengo 2 nodos. Por lo tanto, n igual 2. Entonces, si ustedes reemplazan n igual 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Aquí tengo el 5 de lambda 2 dividido por 4.
Y ahí tengo la relación entre el largo del tubo y la longitud de onda. Ahora, yo les decía que hay una relación también, se los dije hace un momento, que relaciona los armónicos con la fundamental. En rigor no hemos definido qué es lo que es un armónico, pero un armónico, por ejemplo un FN, es un múltiplo entero, hablemos de múltiplo, de la frecuencia fundamental. Entonces, ¿qué es lo que es un armónico? Es un múltiplo de la frecuencia fundamental. Eso implica que si yo quiero calcular, por ejemplo, F3, ¿cierto? El tercer armónico, nosotros diríamos 2 por 3 más 1 por F0. Eso implica que F3 vale 2 por 3, 6, más 1, 7. 7 veces la frecuencia fundamental. ¿Para qué me sirve esto? Si yo conozco la fundamental, no es necesario que haga esta ecuación para calcular el tercer armónico. Entonces aquí yo relaciono directamente frecuencias. Puedo relacionar directamente las frecuencias. En la anterior podría relacionar solo las longitudes de onda. De ahí vamos a hacer algunos ejemplos. Recuerden, la guía de ejercicios también trae varios ejemplos, ejercicios para que vayamos realizándolos en clases. Veamos ahora qué pasa en un tubo abierto. En un tubo abierto vamos a tener dos extremos abiertos del tubo. Aquí también podríamos eventualmente colocar un altavoz generando una onda, pero la diferencia es que ahora esa onda es distinta. La forma de onda es distinta. Si se dan cuenta, antes teníamos un nodo, y espero que se hayan dado cuenta de esto, lo iba a decir más rato, pero mejor lo aclaramos al tiro. Siempre en la parte cerrada hay un nodo y en las partes abiertas hay un antinodo. Entonces, ¿qué vamos a tener en un tubo abierto? Dos antinodos en los extremos. Un antinodo acá y otro antinodo acá. Ahora, si nosotros analizamos la longitud de onda, tenemos nuevamente nuestro largo de tubo, queremos saber cuántas longitudes de onda caben dentro de este tubo, comenzamos a contar los cuartos. Un cuarto de longitud de onda, 2 cuartos de longitud de onda, que implica que dentro de este largo del tubo solo cabe lambda medios. Recuerden, voy a escribirlo aquí, 2 cuartos de longitud de onda, simplificamos, 2 dividido 4 es un medio en realidad. Entonces aquí nos queda lambda medios. ¿Pero lambda medios de qué? De la fundamental. Ahora vemos qué pasa con el primer armónico. Seguimos teniendo el mismo largo de tubo, pero ahora nosotros necesitamos contar cuántas ondas caben. Aquí visualmente ya puedo ver que es una oscilación, es decir, puedo tener una longitud de onda. Demostremos esto. Tenemos un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos de longitud de onda. Entonces, ¿cuántas longitudes de onda caben dentro de este tubo? 4 cuartos de longitud de onda de el primer armónico. Si nosotros simplificamos, esto es una longitud de onda del primer armónico. Veamos el segundo armónico. Tengo un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, ahí se completó una longitud de onda, 5 cuartos, 6 cuartos de longitud de onda. Entonces dentro del tubo caben 6 cuartos de la longitud de onda del segundo armónico. Aquí, si se dan cuenta, y esto es un poquito más complicado de visualizar con respecto al caso anterior, aquí tengo un 1, aquí tengo que separar los números, aquí tendría 2 por 2 lambda 1 dividido 4, simplificamos, y esto me da 2 lambda 1 dividido 2. Aquí me queda, si yo simplifico, me queda 2 y acá arriba 3, me queda 3 lambda 2 dividido 2. Si se dan cuenta, 1, 2, 3. Ahora, si nosotros nos fijamos, este n ahora es distinto al n anterior. El n anterior tomaba valores de 1, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ahora este n solo toma números enteros distintos de 0. Entonces el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Solo va a tomar números desde el 1 al infinito. Esto va a ser los valores de n. Entonces aquí para n igual 1, eso implica que voy a tener fundamental y longitud de onda fundamental. Para n igual 2 implica que voy a tener, vamos a escribir aquí fundamental
primer armónico y longitud de onda del primer armónico. Para n igual 3 voy a tener F2 y longitud de onda del segundo armónico. Y se dan cuenta, el subíndice está desplazado en una unidad con respecto al valor de n. Es aquí donde tienen que tener cuidado para que no se vayan a confundir al momento de calcular o usar un tubo abierto o un tubo cerrado dependiendo del valor de n. También deben tener cuidado con los subíndices dependiendo del sitio web donde estén revisando materia o el libro. Hay algunos libros que utilizan el valor más, colocan n más 1, donde el valor de n toma el valor 0. Pero aquí colocan otro dato, o sea, colocan aquí n más 1. Así que tengan cuidado un poco con las ecuaciones. Hay algunas que son muy parecidas, difieren solamente en un signo. Nosotros por ahora nos vamos a quedar con estas. Otra forma de calcular los armónicos, ya sabemos, yo les decía, las frecuencias armónicas son múltiplos de la fundamental. En este caso, para tubos abiertos, la frecuencia de los armónicos, f de n-1, es igual a n por, aquí hay un por, f0. Recuerden que esto es un subíndice. Entonces, por ejemplo, para F2, el n vale 3, porque siempre está separada en un entero. Entonces, si ustedes escriben 3 menos 1 es igual a 3 por F0. 3 menos 1 es 2. El segundo armónico, F2, el segundo armónico es igual a 3 veces la frecuencia fundamental. Entonces, si nuestra frecuencia fundamental es de 100 Hz, el segundo armónico serán 300 Hz. Hasta ahora hemos analizado longitudes de onda, frecuencias, pero ¿qué pasa si yo cambio la temperatura? Porque estamos trabajando con el sonido, en este caso, en los tubos. En un tubo, el sonido, en realidad, en toda la propagación de sonido en el aire, la velocidad del sonido depende de la temperatura. Por eso en algún momento yo les decía que vamos a trabajar por lo general con una velocidad del sonido en el aire de 344 metros partido por segundo. Pero ¿cuáles son esas condiciones para que sean 344 metros partido por segundo? Las condiciones es que la temperatura sea de 21 grados Celsius, la presión atmosférica sea de 1 atmósfera y la densidad del aire de 1,18 kilogramos dividido por metro cúbico. Esas son las condiciones. Si yo cambio uno de estos valores, claramente va a cambiar la velocidad del sonido. Para no complicarnos con las ecuaciones de obtención de la velocidad del sonido, porque igual también la temperatura de un momento a otro tampoco es una variación tan grande, eso implica que la velocidad del sonido puede cambiar básicamente un decimal. Técnicamente se mantiene igual esa velocidad. Si yo cambio de 344 a 344.2 metros partido por segundo, la velocidad técnicamente es la misma, no va a afectar la percepción sonora. Entonces vamos a utilizar y vamos a simplificar la ecuación, que es bastante compleja, y nos vamos a quedar con esto, donde la C representa la velocidad del sonido en el aire, multiplicamos por 331 más 0,6 por la temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular a 21 grados Celsius, diría que la velocidad del sonido es 331 más 0,6 por 21. Si ustedes ingresan esos datos a la calculadora, les da un valor de 343,6 metros dividido por segundo, pero que para nuestro caso es de 344 metros dividido por segundo. Hacemos una aproximación porque yo les decía, un par de decimales no afecta la velocidad y la percepción sonora. Veamos una animación que nos puede ayudar a entender un poquito más o un poquito mejor de cómo se generan las ondas dentro de un tubo. Por ejemplo, aquí tengo la fundamental para un tubo cerrado. Aquí se nota esta línea roja que genera un tubo cerrado en un extremo y el tubo abierto en los dos extremos. Tengo la fundamental, si se dan cuenta es el mismo largo de tubo, pero los valores de la frecuencia fundamental son distintos. Entonces aquí tengo un cuarto de longitud de onda y aquí tengo media longitud de onda para este valor de tubo. Así se mueve, así vibra. Por ejemplo, aquí estamos viendo el primer armónico. Calculamos los 550 Hz de este tubo y lo multiplicamos por 2
obtengo los 1010 Hz. Aquí estamos generando el primer armónico para un tubo cerrado y para un tubo abierto. Esta es la forma que nosotros veríamos dentro de un tubo. Veamos ahora una cuerda. Las cuerdas se comportan muy parecido a los tubos abiertos y cerrados. En este caso vamos a analizar solo las cuerdas atadas en ambos extremos. Entonces esta es la cuerda fija en ambos extremos. Las cuerdas fijas en ambos extremos se comportan muy parecido a un tubo abierto. Si se dan cuenta, esta es la misma ecuación que acabamos de ver para el tubo abierto, con la diferencia de la cuerda es que está fija en ambos extremos. Vamos a tener para la fundamental media longitud de onda, para la fundamental una longitud de onda para el primer armónico, una longitud de onda y media para el segundo armónico, y así vamos dando los datos para este caso. Si ustedes recuerdan, hace un rato yo les dije, en el tubo cerrado el n representa el número de nodos. Para este caso, para tubos abiertos y cuerdas, el n representaría el número de antinodos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el segundo armónico, el n sería 1, 2, 3. Si quiero calcular el cuarto armónico, el n sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esa es la relación que podríamos decir entre n. A diferencia, en este caso, a pesar de que una cuerda puede generar sonido debido a su vibración, la cuerda no está vibrando a la velocidad del sonido. La cuerda vibra a una velocidad distinta. ¿Y cómo se calcula esa velocidad de vibración? Por eso aquí la letra V es la velocidad de vibración de una cuerda, la letra C es la velocidad de vibración del sonido en el aire. Esa es la diferencia entre las dos velocidades. La velocidad de vibración de la cuerda se calcula como la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda, qué tan tensa está la cuerda, dividido por la densidad longitudinal de la cuerda, medida en kilogramos dividido por metro. La densidad longitudinal de la cuerda se puede calcular como la división entre la masa y el largo total de la cuerda. ¿Por qué digo el largo total de la cuerda? Porque nos vamos a dar cuenta en el laboratorio que nosotros vamos a hacer vibrar una cuerda solamente un tramo, pero el resto de la cuerda queda sin moverse, o sea, queda fija en un extremo en el fondo. Para calcular la densidad longitudinal tenemos que pesar toda la cuerda y medir toda la cuerda. Entonces, esta es la masa que nos va a mostrar una balanza. Nosotros colocamos la cuerda sobre una balanza, nos muestra cuál es su valor en kilogramos y lo dividimos por el largo total de la cuerda. La tensión es la fuerza, básicamente, como les decía hace un rato, qué tan tensa está, pero es la fuerza con la que está generando esa tensión. Y su unidad de medición es el newton. En el laboratorio nosotros vamos a ocupar dos elementos que son básicamente un shaker. El shaker no es nada más que un parlante, que este es el diafragma del parlante, y esto se mueve hacia arriba, hacia abajo, y está unido a este pistón. Y este pistón, al moverse el diafragma hacia arriba y hacia abajo, el pistón también se mueve hacia arriba y hacia abajo. Esto de aquí es un generador de ondas. Con esto regulamos la frecuencia que estamos haciendo ingresar a este parlante. Esa frecuencia se transmite mecánicamente a la cuerda. Esos son los elementos que vamos a ocupar un poco en el laboratorio. Ahora, si quisiéramos hacer vibrar una cuerda, aquí tengo la fundamental de la cuerda, 28 para ciertas características, 28 Hz aproximadamente, y estos son los extremos de la cuerda. Entonces la cuerda se va a estar moviendo generando un máximo, un antinodo justo en el centro del largo de la cuerda. Si quisiéramos obtener ahora, por ejemplo, el segundo armónico de esta cuerda tendría esta forma, donde tengo 1, 2 y 3 antinodos. Básicamente se forman los 3 antinodos de recién. Si se dan cuenta, el segundo armónico genera esa frecuencia. Entonces, si nosotros, cuando ustedes lo hagan en el laboratorio, van a ver algo similar a esto. Aquí al fondo se puede apreciar el shaker y aquí tenemos, por ejemplo, para este caso, 2 antinodos y ahí tenemos un nodo. La gracia de los nodos es que los nodos, tal como lo vimos en la clase de superposición de ondas, los nodos no se mueven, así que este nodo siempre permanece fijo.
Esa es una de las gracias de los tubos y las cuerdas. El nodo siempre está fijo, no se va a mover. Entonces lo puedo medir, para este caso, con una regla. Aquí tengo el segundo armónico para esta vibración. Tengo 2 nodos, segundo armónico, y 3 antinodos donde el n vale 3. Esta es la misma fotografía de arriba, pero sacada en un instante en que la cuerda está deformada. Aquí esto es lo que ustedes verían, pero si pudieran sacarle una foto a la cuerda, esto sería lo que visualizaríamos en la deformación de la cuerda. Era similar a lo que les mostraba recién con la animación. Esto es básicamente lo que estaríamos viendo. Movimiento de el pistón. Aquí abajo se mueve el diafragma de nuestro shaker. Recuerden que el shaker, insisto, es un parlante básicamente. Entonces voy a tener básicamente este movimiento hacia arriba y hacia abajo del pistón. Que lo que está haciendo este pistón está moviendo la cuerda. En este caso estoy ejemplificando esto con una cuerda atada en un extremo y libre en el otro. ¿Ya? Por eso es un poco diferente a lo que hemos estado viendo hace un rato. Para nuestro laboratorio aquí nosotros vamos a colocar un fierro y el shaker va a estar puesto aquí entre medio para generar la onda necesaria. Ahora les dejo la tarea para que nosotros lo veamos en clases y lo analicemos y lo discutamos. Cómo obtener ahora frecuencias a partir de las ecuaciones anteriores. Si se dan cuenta, ustedes vieron que podemos, a partir de un largo de un tubo y de un largo de una cuerda, obtener la longitud de onda, o al revés, a partir de una longitud de onda obtener el largo del tubo o una cuerda. Si yo quiero trabajar con frecuencias, ¿cómo puedo hacer eso para que esa ecuación que acabamos de ver hace un rato obtengamos frecuencias? Entonces, demostrar que para las cuerdas la frecuencia fundamental, primer armónico, etc., la puedo escribir de esta manera. Para el caso de el tubo abierto, lo puedo escribir de esta manera, que la frecuencia depende del largo de la cuerda. Aquí en el anterior, que la frecuencia depende del largo de la cuerda, la tensión y la densidad longitudinal. Y para el tubo cerrado, que la frecuencia también dependa del largo de la cuerda, pero ahora de la velocidad del sonido también. Así que les dejo esa tarea, háganlo, después lo conversamos en clases, tratamos de demostrarlo y se los explico. Existen varios tipos de modos normales de vibración. Aquí les dejo un par de videos en el que hay modos normales de vibración en 2 dimensiones, en este caso ejemplificados en una placa que está vibrando, donde estas líneas blancas representan el nodo, es decir que estos granitos de sal se están desplazando hacia el punto donde no existe movimiento, por lo tanto no están vibrando, y para nosotros eso es el concepto de nodo. Por otro lado, en 3 dimensiones tenemos aquí alto, largo y ancho de una sala paralelepípeda, donde los puntos máximos son los antinodos y los puntos que están aquí en el suelo son los nodos. Por lo tanto, si una persona se para justo en ese punto, técnicamente no escucha nada. Es difícil visualizarlo, ya que, como les he mencionado, el sonido en el aire no lo podemos ver. Pero sí, por ejemplo, en el caso anterior de la placa, sí podemos ver la vibración de estos granitos de sal. En cambio, la vibración de las partículas de aire no las podemos ver, pero sí tenemos que imaginarnos esto, que cuando estamos en un nodo, el nodo está representado en estos 3 puntos en la parte inferior, y si una persona se posiciona en el nodo, no escucha nada, pero si se posiciona en el antinodo, escucha el máximo de presión sonora. ¿Qué pasa si no estoy parado en la posición de un nodo o antinodo, sino que estoy entre medio, por ejemplo, por acá? Entonces la persona va a escuchar, pero no con la máxima intensidad. Eso es toda la presentación de tubos y cuerdas. Nos vemos en clases y por favor hagan todas las consultas necesarias. Nos vemos.